temperatura, calor y expansión térmica. Bueno, en este video vamos a hablar de la teoría que vamos a necesitar para resolver algunos ejercicios, los cuales están relacionados con la expansión térmica. Vamos a empezar definiendo lo que es la temperatura. ¿Listo? La temperatura es una medida o indicación de qué tan caliente o frío está un objeto. Vamos a dar un ejemplo de esto. La temperatura la podemos medir en objetos calientes o en objetos fríos. Por ejemplo, si tenemos una estufa, la cual tiene una temperatura elevada, podemos decir que la estufa está caliente. Y si tenemos un cubo de hielo, el cual está frío, pues obviamente decimos que su temperatura es muy baja. Entonces, eso vendría siendo lo que relaciona la temperatura. Vamos a definir ahora lo que es el calor. Sucede que muchas veces nosotros hacemos una comparación entre calor y temperatura. Y sucede que no es lo mismo. Están relacionadas, pero no es lo mismo. Entonces vamos a ver la definición de calor. El calor está relacionado con la temperatura, sí, y describe el proceso de transferencia de energía de un objeto a otro. Este calor lo vamos a denotar con la letra Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor? El calor es la transferencia de energía, es decir, la energía en tránsito cuando colocamos dos objetos en contacto. Vamos a ver cómo se relaciona con la temperatura y para no confundirla. Por ejemplo, tenemos un cuerpo caliente y un cuerpo frío, o sea que hasta el momento estamos denotando que su temperatura. Si nosotros colocamos el cuerpo caliente con el cuerpo frío, ¿qué va a suceder? Va a haber una transferencia de energía térmica. Es decir, que si nosotros colocamos dos objetos, uno caliente y uno frío, entonces lo que va a suceder es que el cuerpo caliente le va a suministrar energía al cuerpo frío. O sea que va a bajar la temperatura del cuerpo caliente y va a ganar temperatura el cuerpo frío. Lo que está sucediendo aquí vendría siendo que el cuerpo frío está ganando energía y el cuerpo caliente pues la está perdiendo porque le está cediendo energía al cuerpo frío. De esa forma se relaciona la temperatura y el calor. Y así pues podemos saber cuál es la diferencia entre una y la otra. Pasemos ahora a lo que es las escalas de temperatura. Acá en escalas de temperatura vamos a ver las temperaturas en Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Cada una de estas están relacionadas por estas dos ecuaciones. Es decir, si nosotros tenemos temperaturas en Kelvin y la queremos pasar a Celsius, utilizamos esta ecuación. Temperatura en Celsius es igual a temperatura en Kelvin menos 273,15. Con esta ecuación podemos pasar de Kelvin a grados Celsius o de grados Celsius a Kelvin. Recuerden que no se dice grados Kelvin, solamente Kelvin. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una unidad de temperatura absoluta. La temperatura en Celsius y la temperatura en Kelvin son grados centígrados, es decir, si nosotros más adelante nos encontramos con un diferencial de temperatura, como ambos son grados centígrados, entonces la variación de temperatura en Celsius pues va a ser igual a la variación de temperatura en Kelvin, o sea que cuando encontremos ese caso no es necesario hacer una conversión, pero si ustedes se sienten más cómodos haciendo la conversión, pues adelante, igual va a dar el mismo resultado. Acá tenemos cómo se relaciona la temperatura en Fahrenheit y la temperatura en Celsius. Con esta simple ecuación de temperaturas en Celsius a temperatura en Fahrenheit, la podemos pasar con esta ecuación. Ahora, si queremos pasar de Fahrenheit a Celsius, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar la ecuación. ¿Listo? Con estas dos ecuaciones podemos hacer conversión de unidades en temperatura. Pasemos ahora a lo que es la expansión térmica. La expansión térmica consiste en el cambio de dimensiones que experimenta un cuerpo cuando aumenta o disminuye su temperatura. ¿Cómo es eso? Imaginemos que esta regla es de metal. ¿Listo? Y empezamos a calentarla. ¿Qué va a pasar con sus dimensiones? Van a aumentar tanto en longitud, área como en volumen. Nosotros sabemos que todo actualmente acá en la vida real, volviendo acá a la vida real, todo se expande en sus tres dimensiones, pero a veces no nos interesa cómo está variando su volumen ni su área o a veces su longitud. Entonces, si nosotros tenemos esta regla, listo, y la empezamos a calentar, pero la regla es de metal y está entre dos paredes, a nosotros lo que nos interesa es cómo varía su longitud. No nos interesa cómo varía su área ni tampoco su volumen. Listo, en este caso solo nos interesaría su longitud. Pero recuerden, todo se expande en sus tres dimensiones. Ahora, para cada caso vamos a tener un tipo de expansión, la lineal, superficial y volumétrica. Cada una de ellas, como ya dije, dependiendo qué tipo de ejercicio queramos analizar.
Por ejemplo, acá tenemos una barra, la cual solo nos interesa cómo varía en su longitud cuando se le agregue una diferencia de temperatura. Cuando tengamos este caso, vamos a utilizar esta pequeña ecuación, la cual nos dice cómo varía su longitud en función de la temperatura. La variación de la longitud es igual a la longitud inicial por alfa por delta de t, donde alfa vendría siendo ¿qué? El coeficiente de expansión lineal. Ese coeficiente de expansión lineal alfa lo vamos a tomar como una constante. En realidad no funciona como constante, pero cuando tiene variaciones de temperatura muy pequeñas, pues se puede considerar constante. Por esa razón, acá lo vamos a tomar como constante. Listo. En la descripción vamos a dejar una tabla de algunos valores de coeficiente de expansión lineal. Pasemos ahora para el estudio de la expansión superficial. La expansión superficial la utilizamos cuando queremos ver cómo varía un objeto en sus dos dimensiones, es decir, su superficie, un área. Para definir mejor la expansión superficial vamos a tener el ejemplo de una placa, la cual se expande en dos dimensiones. Esta variación de área o de superficie la vamos a calcular con esta ecuación que tenemos acá. Es muy parecida a esta ecuación que tenemos acá. Lo único que cambiaría es un factor multiplicativo de 2, pero igual se analiza de la misma forma. Ahora, vamos a suponer que le abrimos un agujero a la placa y empezamos a calentar la placa. ¿Qué va a suceder? Como la placa se va a expandir, pues el agujero que tiene la placa también se va a expandir con ella. Y también podemos calcular esa superficie que se está expandiendo del agujero con esta ecuación que tenemos acá. Bien, pasemos ahora a la expansión volumétrica. La expansión volumétrica, como su nombre lo dice, la utilizamos cuando queremos analizar cómo se expanden los cuerpos en sus tres dimensiones. ¿Listo? Ahora bien, esa expansión volumétrica la vamos a calcular con esta ecuación que tenemos acá. La variación de volumen es igual al volumen inicial 3 veces alfa por la variación de la temperatura. ¿Listo? Ahora, estos tres tipos de expansiones, la volumétrica, la superficial y la lineal, están relacionadas también con el módulo de Young, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan del esfuerzo térmico? Bueno, si no se acuerdan, acá en la descripción vamos a dejarle un poquito de teoría de expansión térmica y un poquito de teoría del módulo de Young, además, cómo están relacionados los dos. Bien, les recuerdo, podemos utilizar expansión lineal para una dimensión, superficial para 2 dimensiones y volumétrica para 3 dimensiones. Ya para resumir todo esto, la temperatura vendría siendo una medida o indicación. Listo, el calor vendría siendo la transferencia de energía. Tenemos escalas de temperatura con las cuales podemos calcular y pasar de una temperatura a otra temperatura. Y pues tenemos la definición de la expansión térmica para una expansión lineal, superficial y volumétrica. Acá en la descripción te vamos a dejar todo este tema un poquito resumido, pero también más explicado. Y si te gusta cómo te explicamos, suscríbete al canal y estudia con nosotros. Dale like al video y escríbenos en la caja de comentarios.